Amigos, algunos hermanos separados, es decir, personas que pertenecen a alguna denominación cristiana, tienen la idea que la Iglesia Católica se corrompió en los tiempos del emperador Constantino, cuando dicen que él hizo la religión católica la religión oficial del Imperio Romano, y que Martín Lutero inició la reforma de la Iglesia para volverla a su simplicidad original. Esta es una idea que se origina del desconocimiento de quién es Constantino y cuál fue su influencia en la Iglesia Católica. Flavio Valerio Constantino, conocido como Constantino o Constantino el Grande, nació en el 272 y fue proclamado emperador por sus tropas en el 306. Sin embargo, había otros generales romanos que lucharon contra Constantino por el poder imperial. El 28 de octubre del 312, en víspera de una batalla contra el general Magencio, conocida como la Batalla del Puente Milvio, en el río Tíber, en las puertas de Roma, Constantino tuvo un sueño, otros dicen que fue una visión, donde Cristo le invitaba a poner en los escudos de sus soldados y sobre el estandarte imperial un monograma con las letras XP, que son las primeras letras de Christos en griego. Y en el cielo apareció una cruz con la frase: "Con este signo vencerás". Ese monograma con las letras XP se conoce como el Crismón. Fue una victoria para Constantino y Magencio murió durante la batalla. El Imperio Romano estaba gobernado por dos emperadores: Constantino, que ya se había convertido al cristianismo pero que no había sido bautizado, y Licinio, pagano pero que no perseguía a los cristianos. En la ciudad de Milán, en el año 313, ambos emperadores firmaron lo que se conoce como el Edicto de Milán, que reconoce y amplía un edicto del emperador romano Galerio en el año 311. El Edicto de Galerio, llamado Edicto de Tolerancia del año 311, da reconocimiento legal y público al culto cristiano. El Edicto de Milán del 313 amplió el anterior Edicto de Galerio, ordenando la restitución de sus bienes a todos los cristianos. Se estima que en el año de la promulgación del Edicto de Milán había en el Imperio Romano 7 millones de cristianos en 1500 sedes episcopales. Solo representaban los cristianos un 10% de los habitantes del Imperio Romano. Fue hasta el año 380, con el emperador Teodosio I, con el Edicto de Tesalónica, que decretó al cristianismo como la religión oficial y obligatoria en el imperio. El Concilio de Nicea del 325 es el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Fue convocado por el obispo Ocio de Córdoba con el apoyo del emperador Constantino, quien estaba preocupado por las divisiones en la Iglesia, entre los que consideraban a Jesús de naturaleza humana y a los que lo consideraban de origen divino. Constantino no participó activamente en las discusiones teológicas del concilio, pero necesitaba la unidad dentro del cristianismo para lograr la unidad en su imperio. En este concilio se originó el credo de nuestra Iglesia, que establece como obligatorio creer en Jesucristo como Dios y hombre verdadero. Y así, la fe cristiana no fue corrompida. Al final de su vida, Constantino fue bautizado. Murió en el 337 de nuestra era. El credo de Nicea fue ampliado en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, que fue convocado con el apoyo del emperador Teodosio I y presidido por el obispo Melesio de Antioquía. El credo o símbolo de nuestra fe, llamado credo niceo-constantinopolitano, donde se reconoce la divinidad de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo,
es seguido por la Iglesia Católica y por la mayoría de las denominaciones cristianas. Por la influencia de su madre, Santa Elena, que era ferviente católica y que peregrinó a Jerusalén en busca de los lugares donde había nacido Jesús y donde había sido crucificado y muerto, así como de la tumba de donde había resucitado, Constantino construyó diversas iglesias, entre ellas la primera Basílica de San Pedro, la iglesia de San Juan de Letrán, sede del obispo de Roma, el Papa, y la iglesia del Santo Sepulcro. Como podemos ver, no fue Constantino quien convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio, fue Teodosio I en el año 380. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que conforme se fue dando poder y riqueza a los obispos y por supuesto al Papa, algunos en la iglesia cayeron en la tentación. Pero también tenemos que reconocer a la multitud de santos que se dieron en esa época de la historia y que hoy veneramos como intercesores nuestros. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto les deseo paz y bien.